Amados amigos y hermanos, un placer estar con ustedes una vez más para compartir este tiempo de estudio, de reflexión, de diálogo, como decimos cada semana, un diálogo entre el pastor Daniel y yo, y también ustedes pueden estar dialogando en sus casas. Hoy en una nueva casa, Daniela, parece que estuviéramos en una nueva casa escenográfica. Así que qué gusto poder encontrarnos de nuevo aquí en este lugar para poder compartir de esto que nos apasiona y que es la palabra del Señor. Así es, estamos muy contentos de nuevamente hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Estas semanas vamos a tratar algunos temas que son como el cotidiano de la gente, esas preguntas que la gente se hace, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Vamos a tratar, por lo menos yo diría, de abrir el diálogo. Tal vez no vamos a dar conclusiones de algunas cosas, vamos a ir mirándolas en la Biblia, pero vamos a ayudar a incentivar a que las personas puedan ampliar su momento de estudio y puedan estar también reflexionando cada uno de ellos. Así que les invitamos a que ustedes puedan seguir después el estudio. Vamos a comenzar hoy día con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué significa ser imagen de Dios? Algunos dicen, estoy llevándolo al plano a lo mejor más infantil, ¿no? ¿Será que Dios tiene cara como la de nosotros? ¿Será que ser imagen de Dios es una imagen corpórea? ¿Es algo tangible, algo que nosotros podemos tocar, como nos tocamos nosotros, los seres humanos? ¿Cómo podemos? Son las preguntas que la gente se hace, ¿no? Y que hoy día vamos a tratar de responder en este estudio. Por lo tanto, esta expresión que aparece en el libro de Génesis, ¿no? Entrando ya en el tema, y es importante para que nosotros podamos entender este hecho de lo que algunos llaman esta antropología bíblica, ¿no? Ahora, ser imagen de Dios no es una cuestión física, ¿no? Va más allá que eso. Claro, la Biblia dice claramente que Dios es espíritu. ¿Sí? Por lo tanto, pensar en una imagen, hay que ampliar un poco la visión que nosotros tenemos de una imagen misma, ¿sí? Que es como lo que vemos, sino que incluso la Biblia en Génesis dice la imagen y semejanza, entonces lo amplía también en sus palabras. Por lo tanto, uno tiene que pensar que Dios es espíritu y desde ahí podemos partir pensando. Claro, ser imagen de Dios también tiene que ver con lo que nosotros como seres humanos reflejamos de Dios, ¿no? Porque somos creados a su imagen, por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es ser el reflejo de Dios. Esto es como verse en el espejo. Lo que yo veo en el espejo es mi propia imagen. Por lo tanto, hay cosas de nosotros que son como las de Dios. Reflejamos el carácter moral de Dios, ¿no? Reflejamos lo que Dios es. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender que nosotros somos eso y que además de eso somos la imagen representativa de Dios en la tierra. Sí. Claro, uno tendría que hablar de distintos tipos de imagen, ¿cierto? Al hablar de imagen podemos hablar un poco como las características de Dios, ¿cierto? Por un lado, Dios, y pensemos en cosas simples, o sea, Dios, por ejemplo, piensa. Oh, claro. ¿Cierto? Por lo tanto, la parte racional está implícito en la imagen que nos transmite, es que nosotros pensamos. Y que estamos reflejando. Así es. Nosotros, por ejemplo, nos relacionamos. Y en la Trinidad, claramente, hay una relación, ¿cierto?, entre las tres personas de la Trinidad. Hay emociones implicadas, ¿cierto? Muchas veces se habla de la ira de Dios. Y en los seres humanos tenemos también nosotros una parte emocional. Uno podría pensar en la personalidad, ¿cierto? Cada persona de la Trinidad tiene una personalidad y nosotros también tenemos nuestra personalidad. Por lo tanto, es una parte, ¿cierto?, de la imagen de Dios. Pero por otro lado también podemos pensar en las funciones, ¿cierto? Y ahí claramente en Génesis está descrito cuál es la función del hombre, por ejemplo. Sí, claro. Yo creo que en esto lo que nosotros estamos reflejando tiene que ver con lo que el hombre reflejaba antes del pecado
lo que el hombre refleja después. Y la imagen que nosotros hoy día reflejamos por causa del pecado es una imagen distorsionada. Claro. ¿Por qué? Porque es una imagen distorsionada de la justicia, que Dios es justo y que debiéramos nosotros reflejar la justicia de Dios, ¿no? Lo mismo ocurre con el perdón. Entonces, esta imagen que nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo es esto? Que la gente se pregunta, ¿qué significa eso en Génesis? Ser imagen de Dios. Cuando Dios dice al hombre, tú eres mi imagen, es decir, tú vas a reflejar lo que yo soy. Y en el huerto eso se refleja de manera perfecta, porque hay inocencia, no hay pecado, Claro. ¿no? Por lo tanto, el carácter de Dios se refleja como Él es. Ahora, cuando nosotros vamos mirando esto, podemos ir apreciando cómo esa imagen va siendo en realidad lo que Dios es. ¿Qué es lo que estorba esa imagen? Bueno, en un principio ustedes conocen la historia. Bueno, algunos a lo mejor no la conocen, Sí, claro. pero estaba Adán y Eva creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Ellos se relacionaban con Dios directamente, ¿cierto? Tenían una relación armónica y posterior al pecado, posterior a la caída, esto, como decía usted, se distorsiona, ¿ya? Y ahí, al aparecer el pecado, se pierde, ¿cierto?, la santidad, ¿sí?, del hombre. Y al perder la santidad del hombre, ¿cierto?, empieza con una corrupción de todo lo que es la imagen de Dios. Entonces, por ejemplo, esta capacidad armónica que tiene Dios de relacionarse, ¿cierto?, entre las tres personas de la Trinidad, nosotros no somos capaces de llevarlo a la perfección. Y es por eso que se producen, por ejemplo, conflictos, dificultades relacionales. Entonces no representamos cuál es la imagen de Dios perfecta, sino que una imagen que, si bien tiene los atributos de la imagen, pero esa imagen está distorsionada, ¿cierto? Ya está caída. Ahora, Dios también le dio al hombre dignidad. Y esa dignidad es la que nosotros reflejamos. Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado esa dignidad para que nosotros la transmitamos a los demás. Pero cuando el ser humano, como bien tú dices, cae en pecado, se distorsiona eso y por lo tanto tenemos que empezar a mirar esta dignidad divina y la sociedad nos lleva a que nosotros rechacemos cosas que atentan contra Dios. Por ejemplo, nosotros, la defensa que hacemos de la vida. ¿Por qué defendemos la vida? Porque Dios es el dador de la vida. Y por lo tanto, al defender la vida, estamos colocándonos en el lugar de Dios, por decirlo de una manera, con todo el respeto que Dios nos merece. Claro. Pero estamos reflejando la voluntad de Dios al decir, nosotros no aceptamos la muerte de la vida. Claro, cuando aparece el pecado, también aparece nuestra imagen deteriorada, trastocada, ¿cierto? Y, por ejemplo, lo que decía usted, es que muchas veces nosotros nos ponemos como soberanos, como que ocupamos el lugar de Dios. En el caso de, por ejemplo, de pensar en que nosotros podamos determinar la vida o la muerte, especialmente la muerte de una persona, es el lugar de Dios. Claro. Dios es dueño de la vida y por lo tanto Él determina cuándo la persona debe morir y cuándo no. Y la dignidad del hombre no está dada por la calidad de vida. Está dado simplemente porque es la imagen de Dios y por lo tanto, al ser la imagen de Dios, el hombre y la mujer son dignos. Sí, y además esta dignidad que Dios le ha dado al ser humano es la dignidad de que todos somos iguales, no hay diferencias. Y por lo tanto, como no hay diferencia, y tú lo decías muy bien, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno solo en esencia, ¿no? Nosotros también reflejamos, por tanto, esa dignidad de ser, mirarnos a todos iguales. Tenemos distintas funciones, distintas responsabilidades laborales, podemos tener distintas cosas en la vida, pero frente a Dios somos igual. Por eso que
la esclavitud, por ejemplo, no encaja con la dignidad que Dios le ha dado al ser humano. Claro. Bueno, Humana, Pablo era muy claro en eso. Sí, claro. Y se reafirma en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento queda muy claro, especialmente en Pablo, cuando dice, por ejemplo, que no hay griego ni judío, ¿cierto? No hay esclavo ni libre, ¿cierto? No hay hombre ni mujer. No hay hombre ni mujer. Y él se está refiriendo exclusivamente a que todos somos iguales frente a Dios. Exacto. Como decía usted, tenemos iguales en dignidad. Tenemos funciones distintas. ¿Sí? El hombre y la mujer tienen funciones distintas. ¿Sí? En ese tiempo, de hecho, Pablo no se refirió mucho a la esclavitud en ese tiempo, pero sí se refirió a la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, en ese sentido, en dignidad nosotros somos iguales. Exacto. Y por lo tanto, debemos procurar ver al otro como un igual. Y ahí es donde está el carácter, lo que Dios, reflejamos el carácter de Dios. Es decir, cuando miramos al otro como un igual, no como alguien que está tirado en la calle porque no tiene dónde vivir, sino como un hombre digno. Y eso es falta de dignidad, ¿no? Cuando las personas no pagan a sus trabajadores un sostenimiento adecuado, en perjuicio de la dignidad de esa persona, de ese individuo. Por lo tanto, es importante aquello. Ahora, nosotros, si somos esto, tenemos que entender también que representamos a Dios y debemos hacerlo con responsabilidad. Esto es como, yo digo, es como cuando un presidente de una nación nombra un embajador. El embajador debe representar a ese gobierno y a ese país con toda dignidad, ¿no? Por lo tanto, su porte, su andar, su actuar, su pensar, su decir, debe ser de acuerdo a las normas de ese país. Tanto así que las embajadas, por ejemplo, son lugares que son otro país, por decirlo de una manera. Claro. Y por lo tanto, esa persona representa en dignidad a ese país. Nosotros también, cuando volvemos al Señor, cuando el ser humano vuelve a Cristo, vuelve a ser el representante en dignidad de lo que Dios es, ¿no? Porque puede amar al otro, porque puede perdonar al otro, porque puede mirar al otro al rostro. Claro. De hecho, los cristianos, fuimos llamados cristianos, la raíz de la palabra es pequeño Cristo. Y por lo tanto, nuestro afán debe ser representar a Cristo en todo. Debemos parecernos a Él en todo. Es una tarea imposible. Es una tarea que es posible solo dada por el Espíritu Santo. Claro, cuando Dios crea al hombre, le da esta responsabilidad, por ejemplo, cuando dice en Génesis que señoree sobre la tierra. Este señorear no es el permiso para hacer lo que Él quiera, sino que señorear en el sentido de administrar como Dios lo haría. Ahí está la diferencia. Yo creo que cuando hablamos de esta responsabilidad, en este reflejar la responsabilidad de Dios, Dios salvó al hombre porque era su tarea, porque era su compromiso. Pero cuando hablamos de esta responsabilidad, en este señorear, la creación, por ejemplo, pero no, Dios no nos hizo dueños absolutos de la creación para destruirla o para trabajar. Tenemos que cuidarla. No podemos explotarla sin pensar en que debemos cuidarla para que siga dando más aún todavía. Trabajar con excelencia, como Dios lo hace. Nosotros somos meros administradores, ¿cierto? Claro. De lo que Dios nos da. Y eso, mis hermanos, yo creo que hay que pensarlo en todas las áreas de la vida. ¿Ya? Sí. Hay que pensarla si uno fuera desde dentro hacia afuera, hay que pensar la responsabilidad que tenemos sobre nuestro cuerpo. Tenemos que pensar en nuestra responsabilidad sobre las relaciones que establecemos. Tenemos que pensarla en el trabajo. Tenemos que pensarla en la familia. Exacto. ¿Sí? Entonces, nosotros como administradores o el gobierno que ejerzamos solo somos representantes, ¿cierto?, del que gobierna todo el universo, que es Dios. Ahora, tenemos que ejercer un liderazgo
acorde con lo que estamos representando. Vuelvo al ejemplo del gobernador, digamos del embajador. El embajador no puede hacer dentro de esta embajada, dentro de este pequeño país, lo que a él se le antoje, sino que es de acuerdo a la normativa que existe en ese país. Por lo tanto, nosotros tenemos que ejercer un liderazgo en la familia. Tenemos la responsabilidad dada por Dios de ejercer un liderazgo en la iglesia, ¿no? La responsabilidad de ejercer un liderazgo en la sociedad. Hablábamos hace poco, ¿no es cierto?, acerca de esta responsabilidad cívica del hombre. Pero tenemos una responsabilidad social. No podemos quedarnos simplemente mirando cómo el mundo se destruye. Sí. ¿Qué hacemos frente a ello? Bueno, yo creo que debemos imitar a Cristo. Claro. Esa es la imagen perfecta, ¿sí? A veces eso nos puede poner en problema, ¿no? ¿Sí? Cristo murió, ¿cierto? El hombre perfecto murió por tener una imagen perfecta y por hacer cosas, ¿cierto?, que correspondían a la justicia. Incluso no podría pensar en la justicia social, ¿sí? Él protestó, ¿cierto?, contra las cosas injustas de este mundo. Entonces, nosotros como representantes de Cristo, como cristianos, pequeños Cristos, nosotros debemos representar de la mejor manera que podamos esa imagen. Y como decía, en nuestras relaciones más íntimas, ¿sí? Y yo diría especialmente en nuestras relaciones íntimas, porque muchas veces nos podemos mostrar al mundo como que somos de cierta forma, pero las personas que más nos conocen van a saber cuál es la imagen que nosotros proyectamos. Sí, de todas maneras. Ahora, esta autoridad que Dios nos ha dado cuando hablamos de ejercer un liderazgo, ya sea en la iglesia, en la sociedad, debemos aplicarnos como Dios lo haría, ¿no? Como Dios lo haría. ¿En qué sentido? Él es un ser santo. Por lo tanto, aquí encaja un poco lo que el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, cuando señala: sean imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Es decir, si ustedes quieren tener una imagen de Dios, mírenme a mí. O sea, guardando las proporciones, por supuesto, porque es un hombre santo. Nosotros debemos actuar con justicia, como lo haría Dios, ¿no? Tenemos que actuar con misericordia. A veces no lo hacemos, no somos misericordiosos, y tenemos en la Biblia ejemplos de eso. Pero ¿para qué ir a la Biblia si también tenemos ejemplos en la vida cotidiana? ¿No? Entonces, cuando esta autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad con responsabilidad, ¿no es cierto? Tenemos que actuar de esa manera, pensar en aquello y ser fieles en primer lugar a Dios, fieles a la familia, fieles en la iglesia, fieles en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Cuánta fidelidad hay en nosotros? Entonces, en el fondo, actuar con integridad. Claro. Lo que digo es lo que hago. Exacto. Entonces, esta autoridad que Dios nos ha dado cuando, incluso cuando Jesús mismo, cuando entrega a los discípulos la tarea de alcanzar al mundo con el Evangelio, Él le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Esa misma autoridad yo les doy a ustedes, ¿no? Ustedes también tienen autoridad para echar fuera demonios, dice Jesús, para orar por los enfermos, etcétera, etcétera, para llevar el Evangelio a otro y que se conviertan a Jesucristo. Entonces, esta autoridad no es una autoridad absoluta. Cuando Dios le dice, le lleva una esposa al hombre, no es para que el hombre se adueñe de ella. Dice que le hizo una compañera idónea. Claro. Alguien que lo acompañara, alguien que estuviera con él. Por lo tanto, somos la imagen de Dios. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿estamos realmente siendo la imagen de Dios? Claro. Ahora, si yo tuviera que resumir, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cierto? La imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios es Jesús, ¿cierto? Claro. Es el hombre perfecto. Pero si uno tuviera que ir un poco más allá, decir, ¿cuál es la imagen de Jesús? ¿Sí? A mí se me vienen por lo menos dos respuestas. Una, ¿cierto?, es el fruto del Espíritu. Y uno podría ver la foto de
Jesús, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia y seguir. Pero la primera cualidad me parece que es la que más refleja la imagen de Dios y de Jesús, que es el amor. Si uno piensa en el amor, uno puede responder a muchas inquietudes que yo pueda tener, tanto en la relación conmigo mismo como en la relación con los otros, ¿sí? Jesús lo que reforzó, ¿cierto? Lo que validó, por lo que vino, fue por amor. Entonces, la interpretación que él hizo, por ejemplo, del Decálogo, de los 10 mandamientos, fue una interpretación nueva, ¿cierto? Pero dada o mirada desde el punto de vista del amor, ¿cierto? Cuando los fariseos querían apedrear, ¿cierto?, a una mujer, él la perdonó por amor, ¿sí? Claro. Entonces, todo lo que hizo Jesús, toda su vida, estaba dedicada completamente por amor a los otros. Sí, sin duda. Y ese es el carácter moral de Dios, po. Y es el carácter que nosotros tenemos que reflejar en el mundo de hoy. Volvemos a lo que decíamos al comienzo. Somos el reflejo de lo que Dios es. Que lamentablemente el pecado ha distorsionado. Y por lo tanto la imagen que le damos a otros no es la imagen de Dios. Es la imagen caída. La imagen distorsionada. La imagen que cayó, la imagen que defraudó a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la imagen de Dios implica reflejar estos aspectos, ¿no es cierto?, que tú mencionabas muy bien, como el amor. No podemos dejar de amar, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso Jesús lo hizo. Y lo voy a llevar más allá. Claro. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y Jesús lo hizo. Jesús amó al que lo apedreaba. Jesús amó al que lo vituperaba. Jesús amó al que lo azotó. Jesús amó al que clavó su costado. Exacto. Ese es el carácter que nosotros debemos reflejar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también la justicia, ¿no? Ser justos en este mundo de tanta injusticia. En cualquier lugar la encontramos. ¿Y qué decir? Pedro habla de santidad, por ejemplo. Dice, sin la cual ninguno podrá agradar a Dios. Así es que nosotros no imitamos a Dios para simplemente ganarnos el cariño de Dios o la amistad con Dios, sino que lo hacemos porque fuimos creados para eso. Y lo hacemos, nuevamente, para nosotros es imposible imitar a Dios sin el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de imitar a Dios y acercarnos cada vez en santidad a imitar a Jesús a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, si ustedes se sienten de repente incapaces de hacer algo, pídalo a Dios, pídalo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos da la posibilidad de actuar como Dios quiere. No es en nuestra fuerza, es en las fuerzas de Él. Sí, claro. Ahora, en esta imagen de Dios, tú muy bien lo decías delante cuando hablabas de la Trinidad, ¿no es cierto? Es un Dios relacional. Es un Dios que se relaciona, claro, ¿no? Por lo tanto, nosotros reflejamos también ese carácter de Dios cuando nos reunimos en comunidad. Nos relacionamos con otros, claro, ¿no? Nos relacionamos no solo para buscar satisfacer nuestros propios intereses, sino que nos relacionamos con el otro para ver cómo somos capaces de ayudar al otro. Y cuando lo hacemos en comunidad para adorar, es como lo que yo hago dentro del culto contribuye a esa adoración en comunidad. Claro. Entonces nos relacionamos en comunidad, pero también... De hecho, Jesús es muy claro. Jesús dice, yo quiero que ustedes sean uno. Especialmente le está hablando de la iglesia, sí, claro, ¿cierto? Yo quiero que ustedes sean uno, así como yo y mi Padre somos uno. Entonces, esa relación dentro de la Trinidad, esa relación que ellos tienen, es la relación que quiere para su iglesia. Claro. Él no quiere que nosotros seamos facciones, que estemos divididos. Quiere que seamos uno en pensamiento, ¿cierto? Y especialmente en su adoración, en darle la gloria.
Claro, y en ese relacionarnos con otros, reflejando la imagen de Dios, tenemos que aprender a perdonar y a reconciliarnos. Elementos que son tan necesarios en el mundo de hoy. Escuchamos frases como perdón sin olvido, ¿no? Frases tan aberrantes al final de cuentas, que no buscan la relación con otros. Pero el Señor nos invita a nosotros a perdonar, pero también a recorrer el camino de la reconciliación, ¿no? Reconciliados con Dios, dice, ¿no? Y dice que nos ha dejado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pablo dice, tenemos la tarea de acercar al hombre, pero no solo esta relación de reconciliar al hombre con Dios, sino también entre nosotros. ¿Cómo somos capaces de reconciliarnos? Uno puede ver, Daniel, yo creo que tú lo has visto, y sobre todo en tu trabajo, familias enteras que no pueden perdonarse, hermanos que no pueden estar en un mismo almuerzo, ¿no? Celebrando tal vez el cumpleaños de la mamá o del papá, no porque yo no puedo estar sentado a la mesa con Claro. ¿no? ¿Cómo somos capaces nosotros los cristianos también de poder relacionarnos? Que eso es lo que el mundo necesita hoy día. Sí. No solo que yo lo perdone, sino que yo me reconcilie de verdad con él. Así es. Imagínense que, es lo que yo creo, Satanás, él se goza en la destrucción de la familia. Claro. Porque imaginen otro terreno en que las familias son armónicas, se llevan bien, se perdonan, ¿cierto? Y se reconcilian. Sí. Qué poderosa imagen de esta familia, mostrando la imagen de Dios y mostrando al mundo, ¿cierto?, quién es Cristo. Y eso es lo que Satanás no quiere. Satanás quiere destruir a las personas, quiere destruir a las familias, quiere destruir el ministerio de la reconciliación. Ahora, todo esto que estamos diciendo, hermanos y amigos, tiene que ver con la capacidad espiritual con que Dios crea al hombre, porque lo crea distinto al resto de la creación. No solo el hecho de que Dios tomó barro y lo formó y todo aquello, ¿no? Sino que hay otras cosas, hay diferentes al resto de la creación. Conciencia moral, por ejemplo. Vamos a hablar a lo mejor dentro de estas semanas. ¿Cómo es que son salvos los que nunca han escuchado de Dios? ¿No? Preguntas que las personas se hacen y que creo que es bueno que las abordemos. Pero hay una conciencia moral. Yo sé que tomar lo que no me pertenece no está bien. No tengo que ser, y perdónenme, hermanos, pero no tengo que ser evangélico para eso. O sea, mi conciencia, aunque no exista Dios, me va a decir que eso no está bien. El golpear a otra persona, maltratar a otra persona, mi conciencia me va a decir que eso no está bien. Claro. Entonces, hay una conciencia moral, hay un deseo de ir más allá, de trascender, de pasar más allá. Entonces, ¿cómo nosotros reflejamos esa imagen de Dios ahora en este mundo? Nos quedan un par de minutos, pero ¿cómo nosotros somos capaces de reflejar en el mundo en el que hoy vivimos esa imagen de Dios? Si usted se ha dado cuenta, amado hermano, como para ir pensando, Daniel, en resumir lo que hemos conversado, la imagen de Dios no tiene que ver con su rostro, no tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con las características de Dios que están en usted y que tenemos que reflejarla al mundo y que tenemos que mostrarla a otros. Por lo tanto, si lo que los demás están viendo en usted no es amor, por ejemplo, es que entonces la imagen de Dios está siendo mal reflejada. Antiguamente, a propósito de los espejos, habían, yo creo que por una mala construcción, unos espejos que uno se veía mal, ¿no? Hay de repente espejos que uno se ve mal y uno como que le busca el lado del espejo, parece que por este lado me veo mejor. De hecho, usted sabe que en las tiendas los espejos son arreglados para que uno se vea bien. Me imagino, ¿no? Son alargados, uno se ve más estilizado. Uno se ve mejor, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque el espejo debe reflejar lo que yo soy, refleja nuestro rostro, refleja nuestra... aunque nos sintamos jóvenes, el espejo nos dice, no eres tan joven, ¿no? Entonces, cuando la gente, los demás, las personas, están viendo a cualquier individuo, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Aquí no es solo los evangélicos, no es solo los creyentes, no es solo los cristianos. Todos fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, usted que nos está viendo, también fue creado, también es imagen de Dios. Y debe procurar buscar estos elementos que hemos mencionado para poder reflejar el carácter de Dios. Bueno, ¿y de qué manera? Aquí está la guía. La guía, esta es una guía prestada porque... Aquí está la guía. La Biblia es la guía. Pero no sacamos nada con aprendernos la Biblia si no la llevamos a la práctica. Por eso quería leer Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fíjese lo que dice ahora. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Jesús nos invita, ¿cierto? Nos comanda hacia decir la verdad, hacer la verdad, ¿cierto? Porque Él es la verdad. Nosotros debemos imitar a Jesús porque Él es la verdad. ¿Sí? Absolutamente. Y Dios es amor, dice la palabra. Por lo tanto, el amor, la verdad, la justicia, la santidad son atributos que nosotros debemos imitar. Cristo es la verdadera imagen de Dios. Así es. La verdadera imagen de Dios. Ahora, y termino diciendo simplemente esto. El pecado distorsionó la imagen de Dios, pero no la destruyó. Porque en Cristo somos restaurados. Y por lo tanto la imagen de Dios se restaura cuando una persona entrega su vida a Jesús. Así que su imagen se restauró cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si no lo ha hecho, la imagen está distorsionada, pero no ha muerto, no ha sido destruida, está en usted. Solo tiene que venir a Cristo. Amigos, nos encontramos la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes esta semana. Que Dios les bendiga y un gozo poder encontrarnos. Un abrazo. Que el Señor les bendiga.